Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras parejas favoritas de la pantalla. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a miles, quizás millones, en vilo durante años, la relación entre Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que juntos protagonizaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, Yaman y Mira en la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de DOC. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue todo una fachada para las cámaras o hubo algo más? ¿Por qué esa química palpable traspasaba la pantalla? Y lo más importante, ¿de verdad Serine cayó rendida a los pies de Atay en algún momento? Pues agárrate porque vamos a investigar a fondo. Para entender este culebrón, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta el año 2013, cuando Medcezir irrumpió en las pantallas turcas. La serie fue un bombazo desde el principio. La historia de amor entre Yaman, un chico problemático de los barrios bajos, y Mira, una joven rica y privilegiada, conquistó los corazones del público. Pero no solo la trama era adictiva, sino también la innegable química entre Serine y Atay. Era una combinación explosiva, un choque de mundos que se reflejaba en la pantalla de forma hipnótica. Sus personajes estaban destinados a encontrarse, a desafiar las convenciones sociales y a vivir un amor apasionado que resonaba con la audiencia. Desde el primer momento, la complicidad entre ellos era evidente. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban en el set. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Estaban enamorados? ¿Había surgido el amor entre Toma y Toma? Las revistas del corazón turcas se llenaron de especulaciones, con titulares sensacionalistas y fotografías robadas que intentaban capturar un momento íntimo entre los dos. Los fans se volvieron locos creando perfiles en redes sociales dedicados a la pareja, analizando cada gesto y cada palabra en busca de una confirmación de su romance. Era una verdadera histeria colectiva. Ambos, por supuesto, siempre negaron cualquier relación romántica. Insistían en que eran grandes amigos y que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Se escudaban en la amistad y en el respeto mutuo para desviar la atención de los rumores. Pero, ¿realmente podemos creerles? ¿Era posible fingir esa conexión tan intensa? ¿O estaban ocultando algo más profundo, algo que preferían mantener en secreto? Si analizamos con detenimiento algunas de las entrevistas que concedieron durante la época de Medcezir, podemos encontrar algunas pistas interesantes. En varias ocasiones, Serine ha admitido que Atay era una persona muy especial para ella, que se sentía muy cómoda trabajando a su lado y que admiraba su talento y su dedicación. Hablaba de él con cariño y respeto, destacando su profesionalidad y su capacidad para crear un ambiente de trabajo agradable. Por su parte, Atay también ha elogiado a Serine en numerosas ocasiones, destacando su belleza, su inteligencia y su profesionalismo. La definía como una actriz talentosa y una persona encantadora, con la que era fácil trabajar y con la que compartía una gran química. Pero más allá de las palabras, lo que realmente llama la atención es el lenguaje corporal. En muchas fotos y vídeos de la época, podemos ver a Serine y a Atay muy cerca el uno del otro, riendo y bromeando. Sus miradas son intensas y a veces parecen perderse el uno en el otro. Incluso hay fotos en las que parecen estar a punto de besarse. ¡Ay, el morbo! Esas imágenes valían más que 1000 palabras. Capturaban la complicidad y la cercanía que existía entre ellos, y alimentaban aún más las especulaciones sobre su posible romance. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. Era algo que se sentía, que se percibía a través de la pantalla. Era como si estuvieran conectados a un nivel más profundo. Y esto inevitablemente alimentó las especulaciones sobre un posible romance. Su conexión era palpable, eléctrica. Cada escena que compartían era un torbellino de emociones, un juego de miradas y sonrisas que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Era difícil creer que todo fuera simplemente actuación. Pero ¿por qué nunca se confirmó nada? ¿Por qué mantuvieron su relación en secreto, si es que realmente hubo algo? Aquí es donde entran en juego varios factores. La fama, la presión mediática, las relaciones personales,
todo influyó en la decisión de mantener su vínculo en la sombra. En primer lugar, ambos eran muy jóvenes en ese momento. Serena tenía apenas 22 años y Atai 23. Estaban en la cima de sus carreras y quizás no querían arriesgarse a que una relación sentimental pudiera afectar su imagen pública o su trabajo. Una relación mediática podría haber distraído la atención de sus proyectos profesionales y haber generado una presión adicional sobre sus vidas personales. En segundo lugar, ambos eran personas muy reservadas con su vida privada. Siempre han tratado de mantener un perfil bajo y de no exponer demasiado sus sentimientos. Es posible que simplemente no quisieran que su relación se convirtiera en un circo mediático. Preferían proteger su intimidad y mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, ambos tenían sus propias vidas y sus propias relaciones. Durante la época de Medcezir, Atai estaba saliendo con la actriz y modelo Zeida Olguner, una relación que, aunque discreta, era conocida por los medios. Mientras tanto, Serena tuvo una relación con el actor Tolga Ansaiman y posteriormente con Kerem Bürsin, relaciones que sí fueron más públicas y mediáticas. Esto no significa necesariamente que no hubiera nada entre Serena y Atai, pero sí que las circunstancias no eran las más favorables para que su relación floreciera. Quizás hubo una atracción, una conexión especial, pero que nunca llegó a materializarse del todo. La vida a veces tiene sus propios planes, y el timing no siempre es el adecuado. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿cayó Serena rendida a los pies de Atai? Es imposible saberlo con certeza. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero si nos basamos en lo que hemos visto y escuchado, podríamos decir que probablemente sí. No creo que Serena estuviera locamente enamorada de Atai, al punto de dejarlo todo por él, pero sí creo que sintió una fuerte atracción por él, que lo admiraba y que disfrutaba mucho de su compañía. Creo que hubo una conexión especial entre ellos que trascendió lo profesional. Una conexión que se manifestaba en la pantalla y que era evidente para todos los que veían Medcezir. Y quizás, solo quizás en algún momento Serena sí se sintió atraída por la idea de tener algo más con Atai. Quizás fantaseó con la posibilidad de una relación, de un amor que trascendiera la pantalla. Pero por las razones que ya hemos mencionado, nunca llegó a dar el paso. La prudencia, el miedo a las consecuencias o simplemente la falta de oportunidad impidieron que ese romance se concretara. Ahora, años después de Medcezir, ambos han seguido caminos separados. Serena ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su talento en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y se ha convertido en un referente de la moda y la belleza. Atai también ha cosechado grandes éxitos, tanto en la televisión como en el cine, e incluso ha incursionado en el mercado internacional con la serie El Protector de Netflix. Su versatilidad como actor le ha permitido explorar diferentes géneros y personajes, consolidando su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales y parecen estar felices con sus vidas. Han encontrado el amor en otros lugares y han construido relaciones sólidas y duraderas. Pero la pregunta sigue ahí, ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si Serena y Atai hubieran decidido apostar por su amor? Habrían formado una de las parejas más icónicas de Turquía. Habrían sido el centro de atención de los medios y el ejemplo a seguir para miles de fans. O su relación habría terminado en un estrepitoso fracaso, como tantas otras relaciones de famosos. Nunca lo sabremos. El destino tenía otros planes para ellos. Pero lo que sí sabemos es que la química entre Serena y Atai sigue viva en nuestra memoria. Y que Medcezir siempre será recordada como una de las series más queridas y comentadas de la televisión turca, en gran parte gracias a la innegable conexión entre sus protagonistas. Un legado que perdura a pesar del tiempo y que sigue emocionando a los fans que recuerdan con cariño a Yaman y Mira. Y es que Medcezir no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que marcó una época. La historia de Yaman y Mira resonó con una generación de jóvenes que se identificaron con sus problemas, sus sueños y sus anhelos. La serie abordó temas como la desigualdad social, la lucha por el amor y la búsqueda de la identidad, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad actual. El éxito de Medcezir catapultó a Serena y Atai a la fama internacional. Sus rostros se hicieron conocidos en todo el mundo y sus fans se multiplicaron por millones.
La serie fue vendida a numerosos países y se convirtió en un éxito de audiencia en Latinoamérica, Europa y Asia. Serine y Atay se convirtieron en embajadores de la cultura turca y llevaron el nombre de su país a lo más alto. A pesar de los años que han pasado, la sombra de Medcezir sigue persiguiendo a Serine y a Atay. Sus fans siguen preguntando por ellos, siguen recordando su química y siguen soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. La esperanza nunca muere. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que os haya gustado este viaje a través de la historia de Serine y Atay. Ahora me gustaría saber vuestra opinión, ¿creéis que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Os habría gustado verlos juntos como pareja? ¿Qué opináis de la serie Medcezir? Dejad vuestros comentarios abajo. Me muero por leerlos. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. No olvidéis activar la campanita para estar al día de todas nuestras novedades. Os quiero.